Y amigos, amigas, ahora en la mañana de Circo Freak y con un fuerte aplauso, damas y caballeros, vamos a recibir al artista plástico. Está con nosotros el señor Daniel Santoro. Gracias. Bienvenido, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, Daniel, ¿qué estás viendo por estas horas en el mundo peronista? Porque lo que pasó en la plaza de este miércoles 18 de junio, con esa voz etérea que le hablaba a más de medio millón de personas, había ahí una representación de un nuevo mito peronista, ¿no? De la mitología peronista sigue agregando capítulos. ¿Qué estás viendo por estas horas en eso que moviliza el peronismo? Sí, como bien decís, ahí hay una dimensión mítica que se sigue reproduciendo y que la producción mítica del peronismo de por sí ya es la que abastece toda su presencia histórica, ¿no? Hay lectura, la lectura mítica es como una lectura paralela a lo que aparenta ser la realidad. Hay una especie de superrealidad que está en la dimensión del mito, ¿no? Funciona ahí. Y esto, bueno, es en todas las tradiciones está presente esa posible lectura metafísica. Y creo que el peronismo está ahí muy marcado por eso y me parece que ahora insólitamente se reproduce y tiene como una potencia, está repotenciado. Y parecía como que ya había entregado todo el peronismo, ¿no? En su dimensión mítica, precisamente con la presencia de Eva Perón, con la presencia de, digamos, los liderazgos, la forma de los liderazgos y demás. Parecía que ya había dicho lo suyo y sin embargo no, se está reformulando y está adquiriendo nuevamente una especie de apuesta a la transformación a partir de la metafísica, nada menos, cosa que es difícil de leer, o sea, es difícil de compatibilizar con lo real racional, con la racionalidad que nos plantea la historia normalmente, ¿no? Entonces esa lectura racional por fuera, digamos, de cuestiones religiosas, por ejemplo, esta es otra de las incorporaciones. Parecía ser que la racionalidad había dado todas las respuestas y que todas las respuestas podrían encontrarse en esa dimensión de lo racional. Y sin embargo había un montón de respuestas que no estaban dadas y nos sorprendieron por ahí por nuestros enemigos, incluso circularon por lugares que nosotros parecía ser que no teníamos en cuenta, que no era relevante. Y de pronto esto, por ejemplo, la dimensión de lo religioso se volvió más que relevante. Ajá. Y entonces... afortunadamente, o porque es así, porque la potencia misma del movimiento nacional lo permite, también pudimos incorporar esa dimensión religiosa de la mano de Francisco, sobre todo, y de pronto se abrieron puertas, ¿no? Se abrieron lugares que parecían oscuros y que son los lugares de gran luminosidad que nos alumbran hacia adelante. Eso por un lado, y por el otro lado, en los hechos, ¿no? En los hechos podríamos hablar míticamente de lo eterno femenino, por decirlo de alguna manera, que es muy difícil, habría que explicarlo mucho, y bueno, y da para muchos malos entendidos, pero eso de lo eterno femenino, un poco lo que vos decías, se vio ayer en la plaza. La presencia, hay algo, lo eterno femenino tiene que ver con la madre en el sentido más amplio, y por otro lado con la actividad de lo eterno femenino está ligado a una actividad, una especie de descarga de energía, que si le vamos a poner un nombre, esto tiene que ver con algunas ciencias como la iconología y demás, ¿no? Pero si le vamos a poner un nombre sería la actividad de la ninfa, la actividad ninfática. Las ninfas son energías que están en los bosques, mitológicamente estamos hablando, que tiene que ver precisamente con lo eterno femenino y que son derrames de energía, o sea, actividad, pura actividad.
Esto viene de lo muy antiguo, de la idea de estar dentro de un bosque y estar en presencia, por ejemplo, de una surgente de agua, ¿no? De una fuente que de por sí es la fuente, simboliza la vida y demás, ¿no? Y ese agua que está ahí danzando siempre tiene el aspecto, o sea, uno puede leer ahí el aspecto de una presencia femenina, de algo que danza y está en actividad y que da vida, y que prodiga vida. Y entonces, si vamos a hacer esa referencia tan del fondo de la historia, podemos ver a alguien que danza en el balcón, por ejemplo, sí, como una actividad ninfática, ¿no? Imagen que ya es ícono, ya es remera. Claro, ya es remera, sí. Insólita. Bueno, precisamente porque hay algo del conocimiento tradicional que reaparece, como en toda dimensión religiosa están los símbolos religiosos. Son muy antiguos, incluso de otras, vienen alimentados por otras religiones, a su vez más antiguas y todo, sin embargo reaparecen en la actualidad y se reactualizan. Y esto rápidamente se genera un escenario, o sea, esa actividad ninfática que en realidad es como ese eterno femenino que entrega energía. Es como un dínamo, la madre funciona también, o sea, la dimensión de la madre funciona también como un dínamo de energía, digamos, eso produce vida, o sea, nada menos, ¿no? Entonces eso sería de eso habla lo eterno femenino y demás, la posibilidad de producir vida. Y esa vitalidad se expresa, por ejemplo, en una danza en un balcón, que el balcón, la ventana son también símbolos muy profundos, muy antiguos también, símbolo de pasaje, la posibilidad de ir a otro, de asomarse, una ventana te asoma a un nuevo mundo, por ejemplo, no te muestra otra realidad. Entonces esa es la simbología de la ventana. Entonces ahí está en una ventana algo de lo eterno femenino bailando y perturbando. Es muy interesante eso, porque si uno sigue por ese camino, lo que pasaba en los bosques es que hay un padecimiento. Lo eterno femenino que aparece, ahí desaparece. Diana Cazadora es alguien que habita en el bosque precisamente y es parte de ese eterno femenino, ¿no? Se expresa de otra manera, ahí ya más violentamente. Pero, digamos, esa presencia constante de esa danza, de esa ninfa, tiene un nombre, Avi Warburg, que es un poco el que sistematizó la iconología, le llama la ninfa erecta maníaca, ¿no? O sea, no para nunca, está siempre en actividad y entrega, es como un dínamo realmente. Y entonces esa presencia de la ninfa erecta maníaca, o sea, esa visión de la ninfa, produce un padecimiento en lo opuesto, ¿no? en lo masculino, que la ninfa tiende a ser vertical, siempre está activa, así, y horizontaliza a lo masculino. O sea, se torna un dios fluvial. En contraposición a la ninfa erecta maníaca está el dios fluvial depresivo, por decir maníaco. Bueno, es toda una cuestión esa, pero digamos, esa presencia produce un padecimiento en lo masculino que se llama ninfolepsia. Y vimos un montón de conductores de los medios de comunicación que padecieron ninfolepsia por unos días. Sí, estaban. O sea, tenían ese padecimiento, no podían verlo. Claro. O sea, hay uno muy cómico, ¿no? Que dice, sacame la escena de ahí. Eso es porque el tipo estaba padeciendo de ninfolepsia. Y es muy lindo eso, porque aparte está toda la historia de la humanidad detrás. O sea, son realmente los conocimientos tradicionales que reaparecen en un presente que uno dice, ¿de dónde salió esto? Ahora, bueno, la ninfolepsia existe y la vimos ayer. Daniel, y hay también algo de la maldición gorila, ¿no? Porque siempre que creen estar, ¿no? por obtener el final del peronismo, ¿no? Ya está, es como, este es el momento, lo vamos a lograr, ya lo tenemos. Y se verifica que no. ¿No? Es como una maldición así, que ¿no? Nunca lo terminan de lograr cuando creen que están por lograrlo. Hacen todo lo posible para terminar de exterminar, dejar sola a Cristina, presa, aislada, incomunicada. Vieja y olvidada. Y de repente graba un audio de WhatsApp que escuchan 500.000 de personas en una plaza de Mayo llena. Es como que siempre se las ingenia el peronismo para ratificar esa maldición gorila. Claro, eso que decís vos como una maldición gorila, en realidad hay un resto de energía ahí que es una creación colectiva, como se ha dicho, ¿no? Fundamentalmente.
Ahora, dentro de esa producción de energía, hay una cuestión ahí que en el peronismo es algo fundamental. El peronismo parece que podría desaparecer, podría en cualquier momento disolverse y olvidarse y demás. Y sin embargo, vuelve sobre sí mismo cuando tiene la posibilidad de una forma de conducción, algo que se constituya y que tenga la voz, que pueda asumir la voz del conjunto. Eso por momentos estuvo en peligro, por momentos se disuelve y por momentos parece que es así, parece que, bueno, ¿qué va a ser? Es una incertidumbre, sí. Nos llena de angustia, por supuesto. Y sin embargo está ese recurso de última instancia en donde, por ejemplo, lo que ha pasado en estos días, en esta semana, que parece, ¿cómo es que se dio vuelta la taba así? Cuando estaba todo en un movimiento centrípeto de disolución, había peronismos por todos los rincones. Estaba todo dado para tener una derrota en la provincia de Buenos Aires, para matarse entre sí. Nos estábamos matando entre nosotros, sí. Y había opciones de las más diversas desde el punto de vista, incluso distancias ideológicas como nunca se ha visto, ¿no? Uh-huh. Donde hay peronismos en rincones extraños, donde que parecen irreconciliables. ¿Y qué pasó? En una semana pasó eso de digamos, se despreció algo de ese conocimiento mitológico que resulta ser el nervio fundamental de la cosa. Se tocó al eterno femenino. Algo de eso dijo Guillermo Moreno de una manera un poco, no sé, que más torpe, más polémica, digamos, sí. Por fuera de ciertos cánones, pero se tocó a la madre. O sea, a la idea de la madre, no la madre, digamos, es la madre mitológica, ¿no? Aquel factor de unión, digamos. Tendríamos que decirlo mejor, la función de la madre, lo que se tocó, no una madre específica, sino esa función, ¿no? Y se agredió ahí, y entonces hubo como un llamado. Jodieron tanto que hicieron sonar el cuerno ancestral. Si vamos a seguir por esa vía que a mí me gusta mucho, ¿no? Hicieron sonar, por un descuido, digamos, el sofar, ¿no? Y ese cuerno ancestral es como una convocatoria. O sea, cometieron un error, ¿no? Un error gravísimo, mitológico, y entonces hicieron sonar ese cuerno y se escuchó. Claro. Y entonces todos se escucharon y fueron convocados. Y la ceremonia final se dio ayer, en esto que vos decís, esa epifanía de esa voz, que por otro lado tranquila, no era una voz reclamante, sino era una voz como que te habla la madre, ¿no? Como diciendo, vení que tenemos que conversar, ¿viste? Y esa convocatoria es maravillosa. Entonces, nadie se puede sustraer. ¿Quién se podría sustraer a que te llama tu vieja y te dice, bueno, escúchame. Tenemos que charlar. Tenemos que charlar y listo, claro. ¿Viste? Y vienen todos, además. Y vienen todos, inevitablemente. Nadie hasta los hermanos que no se veían hace mucho tiempo. Sí, los que más se odiaron, ¿viste? Claro. Y eso es una maravilla. Es una maravilla, una hermosa lección de las tradiciones, por otro lado. Hay que tener más cuidado. Hemos sido muy descuidados con ese tema. Por ejemplo, la dimensión religiosa, por momentos, gran parte del movimiento nacional lo olvidó. Y eso creo que estamos hablando de la dimensión religiosa. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con esto, ¿no? Y a veces produce cierta resistencia. Por eso hay mucho para conversar. Había algo de la dimensión religiosa ayer también, que hasta el sonido y la postura de quienes allí escuchaban, que alguien me hizo notar, parece una misa. Más allá de la figura de Cristina, pero la voz retumbante y la gente escuchando, parecía una misa, digo, en esta línea de la Sí, totalmente. Y creo que Cristina entendió eso también en muchos aspectos. Creo que ahí hay un aprendizaje de Cristina en ese sentido, en la forma. O sea, es muy linda porque está en plena productividad. O sea, el peronismo está productivo, tiene que reformularse. El peronismo va a ser otra cosa, no va a ser aquel peronismo. O sea, no esperemos aquel peronismo, sino que vamos a
a estar atentos a la construcción de una nueva forma del peronismo. Ajá. Y bueno, los tiempos estarán marcando también esa diferencia, pero estamos en plena productividad haciendo un nuevo peronismo. Creo que este es el momento, por eso estamos bien, nos sentimos energéticos. Hace una semana no estábamos así. Y ahora de pronto estamos cambiando. ¿Hacia dónde va eso? Porque una vez que se activa la emocionalidad política, ¿no? Y todo lo que eso moviliza, muchas por estas horas historias personales pero colectivas, la memoria emotiva de lo que fue, ¿no? Pero también mirando hacia adelante, eso que sucedió puede volver a suceder, digamos. Eso que activa emocionalmente por estas horas, esa energía que apareció de vuelta. Sí. ¿Cómo se conduce? ¿Hacia dónde va? ¿De qué forma se administra? Porque después vendrá la discusión más electoralista, que es las listas, el de la tercera sección, quién candidate. Pero después, ¿qué pasa con esa energía, ese shock de mística que se le metió ahí al peronismo? Esos son, bueno, la energía, como se sabe, se transforma, ¿no? Y se disuelve, se convierte en otra cosa, energía mecánica, no sé. La energía mecánica tendría que ser poder hacer una estructura, poder reconstruir una buena estructura interna de algo que se llamó en su momento el movimiento peronista, el movimiento nacional y demás, con todas las incorporaciones nuevas. Yo ayer paseando por ahí, por todos los rincones, había gente por todos lados y de todo tipo de gente que en otras ocasiones, no mucho tiempo atrás, no nos hubiéramos identificado como en el mismo lugar, ¿no? Claro. Incluso circulando algunas hileras de banderas de trotskistas, ¿no? que estaban ahí conviviendo de manera extraña. Todas esas novedades es la que tiene que generar, o sea, esa energía que se tiene que volver estructural, que tiene que producir cosas, ¿no? Y esa producción es todo un desafío. O sea, ya lo dijiste, el desafío de las listas va a ser tremendo. Sí, claro. Y va a dar lugar a disputas bastante importantes. Hay que ver que todo eso pueda ser conducido. Creo que la posición de Cristina en esta circunstancia existencial que va a estar en cana. Sí, claro. O sea, va a estar en cana. No sé cuál es de qué manera esto va a poder expresar su despliegue de energía, o sea, su eterno femenino, su dínamo, y cómo se va a conectar. Ayer algo de una pista que es, bueno, nos tendremos que acostumbrar a la tecnología, dijo, ¿no? Así claro, tal vez sea eso, ¿no? Tal vez sea esa forma de mensajes como se vio en la plaza, no sé, pero va a haber que tener también mucha prudencia de todos los compañeros, porque podría ser un cóctel explosivo también. Entonces, claro. Entonces, puede terminar muy bien o puede terminar muy mal. Claro, ¿no? Entonces, también eso hay que manipularlo con buena conciencia y con un poco de amor también. Porque ¿no? hay una palabra tenernos un poco de amor. Esa es la otra, ¿no? Hay mucha desconfianza de ciertos sectores. Todas estas incorporaciones de las cuestiones de género y demás no terminan todavía de metabolizarse hacia el interior del peronismo, ¿no? Entonces el peronismo tendrá que abrirse para favorecer esa metabolización porque hay muy buena predisposición. Estuve en alguna reunión ahí en sociales con gente del arte, de todo tipo, y muchísima gente, muchos chicos jóvenes y demás, y increíblemente, como uno no pensaba, pero estábamos hablando el mismo idioma, o sea, nos estábamos entendiendo profundamente. Y estaba, no sé, todo tipo de gente, raperos, gente que desconozco, con la cual. Y de pronto, ¿cómo es posible, ¿no? que el lenguaje esté muy cercano? Ya no hay o sea, no hay distancia simbólica. Estamos en una misma sopa simbólica, hablando más o menos de las mismas palabras y acomodándolas todavía, o sea, para no hacernos daño, ¿no? Que sería lo más terrible que podría pasar, ¿no? ¿Y de qué puede estar hecha esa sopa de acá hacia adelante, ¿no? Porque cómo esa masa que se vio en esta cosa más, que en las diferencias, a pesar de las diferencias, a pesar de la heterogeneidad, ayer se vio en la plaza, pero ya se veía, ¿no? Se vio un movimiento, esta especie de sopa. ¿De qué está hecha hacia adelante? Pensando en la convivencia de distintos sectores que no piensan igual, que no hablan igual, que no tienen a veces tal vez ni siquiera los mismos orígenes políticos, pero que
claramente frente a un escenario novedoso políticamente, ¿no? Por primera vez Sí. del 83 a esta parte, tenés la principal dirigente del partido opositor proscripta, frente a un gobierno que profundiza su autoritarismo, un poder económico también parado de manos. Digamos, Sí, sí. es un escenario complejo. ¿De qué está hecha esa unidad también? Mira, es precisamente la palabra que me sale es misericordia y amor. Debería ser la amalgama de todas esas palabras que están ahí navegando. Siempre que haya un poco de misericordia, y eso es fundamental, ¿no? Se pueden saldar todas esas diferencias, se pueden olvidar, y me parece que ahí no hay muchas otras posibilidades. Estamos en un momento crucial de la humanidad. Tal vez estemos en las puertas de una hecatombe demasiado grande que nos va tal vez nos arrastre a todos. O sea que todo podría suceder. Por lo que se ven los movimientos que se ven en el mundo. Lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Y creo que como nunca el peronismo, con su marca de misericordia sobre todo, ¿no? Que se expresa en la justicia social, se expresa en los parámetros tradicionales del peronismo, va a ser una respuesta para la humanidad también. Eso no me cabe ninguna duda. O sea, si de alguna forma la humanidad va a prosperar, lo va a hacer en cierto modo, en un modo muy cercano a como lo propone el peronismo. Le pondrán otros nombres, ¿no? Pero eso me parece que es la vieja, esa es la tradición sobre la cual se funda la idea del peronismo histórico y que sobrevive hasta ahora porque tiene sentido el amor entre los hombres, tiene sentido las viejas enseñanzas de la religión, ¿no? Que es sobre la cual se funda la doctrina peronista. Y entonces, por eso la dimensión religiosa es importantísima. O sea, es algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Y de ahí hacer todas las derivas necesarias hacia el agnosticismo, hacia todas las formas que uno quiera. Pero hay un núcleo duro que tiene que ver con esa posición que es el amor entre los hombres, ¿no? El amor digamos, hay algo superador de todo, superador de la codicia y demás. O sea, todo lo que se presenta, la forma en que el capitalismo ha derivado, es una forma mortal, que es la codicia humana desatada, ¿no? Y la única respuesta a eso es el amor. Y siempre estuvo esa respuesta contenida. Lo único que le dio sentido y permanencia al peronismo es que tenía esa respuesta en su seno. Y por eso que la misericordia, empezando la misericordia entre los peronistas, es fundamental para después poder volcarlo en forma de amor hacia toda la sociedad, ¿no? ¿Cómo te imaginas ese escenario de resistencia? Porque también es otra de las palabras que surgió mucho en la última semana, ¿no? Venía un peronismo de estrategias electorales a, bueno, de repente ahora hay un peronismo de resistencia, ¿no? Y más allá del nuevo peronismo, de las nuevas formas del peronismo, bueno, la tradición también deja huella, ¿no? ¿Qué pensás de este estado de resistencia hoy? ¿De qué formas? ¿Cómo ser más creativos también, de alguna forma? Sí, la resistencia es una cosa menor, ¿no? Siempre como recurso, último recurso, ¿no? Resistir. Como un reflejo. Sí, tendríamos que salir del área de la resistencia y estar en la actividad, o sea, en la transformación. O sea, proponer. Tenemos que dar batallas, y son batallas, no es resistencia, son batallas reales. Y van a ser nos van a empeñar, o sea, no podemos desperdiciar ninguno de los recursos, y eso necesita de un ente de una conducción. O sea, lo que hay que constituir para salir de la resistencia, hay que constituir una verdadera conducción. Cristina es una conducción, pero es una conducción que está encarnada. O sea, está en un cuerpo, es ella. O sea, tocaron a la madre, todas esas simbologías que pueden ser tan atávicas pero es ella nada más. O sea, hay que constituir la conducción colegiada y demás que se pueda desplegar sobre el territorio. Es un desafío de otro orden. Por supuesto que necesitará la habilidad de ella, va a ser muy importante, pero también
la predisposición de todos los compañeros que participen de ese ente, de esa forma de conducción colectiva, que siempre es un desafío grande. Perón lo pudo hacer a medias, ¿no? Incluso se le frustró en su momento, nada menos que al general Perón. O sea que no es realmente un tema. Lo que pasa es que la circunstancia mundial es la que va a ayudar mucho a que esto se clarifique rápidamente. Ayer ella dijo y repitió, hay que organizarse para clarificar, ¿no? Claro. Y convocando ahí a sin violencia, pero con coraje, a resistir, a organizarse, a luchar y a volver, dijo, ¿no? Marcó ahí como, pero también de alguna forma, desde ese lugar de liderazgo encarnado, pero al mismo tiempo en una situación compleja, en Cana, mandó un poco decir, bueno, vamos, vayan a organizarse, a clarificar a organizarse para clarificar y a pensar en volver. No necesariamente eso va a suceder mañana, pasado, la semana que viene, en 15 días, vendrán desafíos. Pero ahí hay una línea, ¿no? Vos decías ahí, clarificar, organizar, pensar de qué forma, volver también a interpretar algo que al peronismo le entró en crisis en el último tiempo, ¿no? Que era no solo perder elecciones, sino perder base social propia, ¿no? Claro. Haberse alejado de los sectores que tradicionalmente representaba. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en esta masa ahora de vuelta, ¿no? Esta energía inyectada para que vuelva a suceder eso? Y bueno, no sé, la verdad que eso es pura predisposición. Eso, claro. Que los compañeros quieran hacerlo. Bueno, claro. Primero hay una voluntad ahí y veo que la voluntad está. O sea, milagrosamente sí. hay una Hace 15 días era otro panorama. Sí. No existía eso y ahora existe. Por eso es muy difícil. Uno queda perplejo, ¿no? Claro. O sea, qué sé yo, la semana que viene. ¿Y ahora qué? Si no estaríamos matándonos todos la semana que viene de una manera increíble, suicidándonos, diríamos, ¿no? O sea, sería muy desalentador después de todo esto que ya la semana que viene estemos hablando de la tercera sección electoral. Exactamente, ¿no? Entonces, a mí me deja perplejo y lo que quiero, pondría toda mi voluntad para que esto siga por este camino, ¿no? Y creo que lo que me tranquiliza un poco, creo que Cristina está muy alerta. Creo que ha visto las cosas. Nuevamente, la forma en que habló ayer, esa especie de discurso flotante sobre la multitud, es porque está encendida. O sea, ella es muy... Se dice, viste, que Milei es performático y demás. La performance de la madre, hay que verla también, ¿no? Ella creo que es mucho más performática cuando está, digamos, bien parada, ¿no? Cuando puede expresarse. Y ella se está increíblemente, está en Cana y es cuando puede expresarse, ¿no? O sea, eso es parte de alguien que transforma la realidad. O sea, eso es una actividad artística. O sea, tenías dado un escenario determinado y decís, ¿qué puede pasar acá? No, ¿viste? Aparece algo, una energía de más, un plus de energía con el que nadie cuenta, que es el plus artístico. O sea, ¿cómo se produce el hecho artístico? Porque hay un plus de energía que es el artista que lo puede hacer. La plaza de este miércoles fue un hecho artístico. Fue un hecho artístico muy, muy bien pensado, aparte. Por eso lo completó muy bien ella con su discurso, nada menos. Claro. Y eso es una buena señal de que estamos en operaciones. O sea, la ninfa erecta maníaca está en operaciones, entonces va a haber energía, va a haber transformación, ¿no? Había algo de ese hecho artístico ayer también, tenía un elemento que era la sorpresa. Claro. Que realmente nadie esperaba, ¿no? Más allá de que previamente había como un rumor de va a hablar Cristina, pero nadie sabía muy bien cómo. Y de repente ese hecho artístico se presenta también, ¿no? Porque aparece, ¿no? Apareció la voz de Cristina. Y vos viste que cómo se cantó la marcha peronista. Ajá. Nuevamente se cantó como un emblema de lucha, ¿no? Se cantó incluso antes que el himno. Sí. Y me sorprendió los chicos que calculo que no deben haber cantado mucho la marcha peronista, que tal vez fuera su primera vez, ¿no? Sí. Y había como digamos, se juntaron las voces. Y sonó de una manera que te ponía un poco la piel de gallina, ¿no? Es un símbolo viejo como la marcha peronista, que dice cosas
viste, medio Sí, que complicadas, vistas hoy decís, viste, sí. que son, qué sé yo, es medio antigua, ¿no? Medio como, ¿no? Y sin embargo, ¡buah! Tiene Sí. una capacidad de reaparecer, ¿no? Y eso porque es voluntad, porque hay voluntad. O sea, eso se percibe, Cristina lo percibe, y entonces es el momento de... Es bravo, va a ser bravo porque cuando la energía se desata, ¿viste? Puede Sí. pasar cualquier cosa, Sí. pero está buenísimo. Ahí me imaginaba en ese episodio, en ese hecho artístico, político, cómo explicárselo, ¿no? a alguien que no sabe qué es el peronismo. Y vos le decís, mirá, lo que está pasando acá es esto. Pienso veía hoy algunas crónicas en medios del mundo, y bueno, y la interpretación era más bien lineal, de un desafío al poder económico, un desafío al poder judicial, bueno, Cristina resistiendo, etcétera. Había como una interpretación noticiosa del hecho. Sí. Ahora, ¿cómo le explicás a alguien que no sabe qué es el peronismo qué es lo que pasó ayer? ¿Por qué el peronismo, a pesar de todo, cuando parecía, de vuelta, que se comía a sí mismo, que iba rumbo a la derrota o a una decadencia, Sí. reaparece, es como que encuentra siempre el cauce? ¿Qué es el peronismo en ese sentido? Bueno, claro, eso es el recurso vital de un pueblo, ¿no? O sea, los pueblos no. Es difícil que se suicide un pueblo, ¿no? Que abandone toda esperanza de que sea consumido por la codicia capitalista. Es muy difícil que suceda eso. Más un pueblo así como el nuestro, no tan variado, que tiene tanta. Que es tan proclive a la creatividad, ¿no? Tiene demasiados símbolos propios, empezando por el tango. Hay un montón de patrimonio simbólico que es productividad, que es un pueblo productivo, que hace que sea un pueblo que no es un pueblo que muere en el folclore, que se queda ahí, ¿no? Dando vueltas y va como que va languideciendo y entregándose mansamente a los dictados, digamos, no es tan fácil con nuestro pueblo. Es evidente que tiene esas cosas, tiene sus liderazgos tremendos, San Martín, ¿no? Cosas, héroes muy, muy particulares. Y la historia del peronismo mismo. Es muy difícil dejar de lado eso. Y entonces reaparece, hay un fondo de cocción que está ahí presente y que hace falta revolver un poquito y vuelve a aparecer, ¿no? Claro. Y Como una brasa, ¿no? Que está ahí. Claro, tiene esa condición. Me parece que es un pueblo, nuestro pueblo, y juntando también algunas naciones más latinoamericanas y demás, va a ser la respuesta para la humanidad. Es una humanidad que está a punto de suicidarse, que está a punto de caer en el abismo. Estamos abismándonos, ¿no? Y me parece que esta zona, este lugar de Latinoamérica y con un rol importante de Argentina, es la respuesta. Está la respuesta ahí. Y la forma, esta nueva forma que va a tener el peronismo va a ser la respuesta política a este desafío del abismo al cual nos presenta esta última etapa del capitalismo. Por eso es muy importante, nuestro rol a nivel internacional es muy importante. Por eso lo que está haciendo este canallita, así de especie de vicariato de los poderes internacionales, es una cosa penosa, y que creo que es todo la némesis hacia donde vamos. Se va a hacer demasiado evidente la estupidez, digamos, ¿no? Creo que no tiene un buen pronóstico. Todas sus maniobras están subsumidas ahí de ir detrás, digamos, de los mandatos internacionales, y eso no cae bien en el pueblo. Es así, ese vicariato es letal, ¿no? Para hacer política. A la larga se paga muy caro, y creo que es lo que le va a ir pasando a este hombre. Por eso se minimiza. Otra vez, cuando se yergue la ninfa erecta maníaca, por decirlo en un nombre iconológico, ¿no? Que hay que explicarlo mucho, pero digamos que está en actividad, está vertical, ¿no? Pensemos en el cuadro de Delacroix famoso, La libertad guiando al pueblo, ¿no? Esa es una imagen bien clara de la ninfa erecta maníaca. Una mujer
de pie con su bandera, avanzando sobre una trinchera de hombres muertos. O sea, hay un montón de hombres muertos y ella pasa por encima. Esos son el dios fluvial depresivo. El hombre se horizontaliza cuando se yergue la ninfa erecta maníaca y todos tienen que ir detrás de ella. Es lo que pasa en el cuadro, todos van desesperados detrás de la ninfa porque se pone en peligro. Es la madre, es la hija la que está en peligro. Entonces hay que ir ahí porque estaría comprometida la continuidad de la especie, por eso es dramática. Cuando se pone en actividad la ninfa erecta, todo el mundo se ordena y se arma la mesa enseguida y todos nuevamente escuchando, ¿no? Daniel, recién cuando te preguntaba por el peronismo, hablabas también de algunos rasgos de la identidad nacional, ¿no? Me interesa también tu mirada sobre esto porque es algo sobre lo que venimos charlando, de un gobierno que de distintas formas atenta permanentemente contra la simbología nacional, desde Diego Armando Maradona hasta Malvinas, ¿no? Es como que incluso reivindican esa forma de entender un país sin historia o, bueno, de alguna forma también cuestionando la simbología nacional, ¿no? Porque bueno, un tipo que dice todo el tiempo viva la libertad, carajo, y no se le escapa nunca un viva la patria, también hay algo ahí. El sometimiento permanente de la política exterior a lo que manden de afuera, pero después también, ¿no? Esto de, por ejemplo, lo que pasó con Malvinas. Que los malvinenses decidan ser argentinos, renunciando a todo tipo de reivindicación sobre la soberanía argentina en las islas. El desprecio por el Diego, el desprecio por los símbolos populares, bueno, ni hablar, por supuesto, sobre el peronismo. ¿Qué hay en esa identidad del ser nacional bajo cuestión, también atacada, para encontrar ahí algunos reflejos, algunas herramientas para la etapa que viene? Sí, bueno, eso va a ser uno de los pagos, o sea, toda esta acción no va a ser gratuita, todo esto que está haciendo este hombre, no va a ser nada gratuito. Y uno de los pagos más, digamos, más onerosos que va a tener es esto, la agresión a nuestra identidad. A una identidad, a la construcción de una identidad nacional. Sumo a la cultura nacional, a los artistas, todo al por eso cine mismo, por eso el mundo de sí. la cultura está tan de punta contra esto, ¿no? Nadie podría estar a favor de posturas de este tipo, ¿no? De entrega absoluta, digamos, de nadificación de lo nuestro, digamos, a nivel folclórico incluso, ¿no? Sí. Se nadifica, o sea, esto no es nada, o sea, la verdad estaba en otro lado, ¿no? Y yo les vengo a traer otra verdad, sería eso la postura, un poco también en un tono religioso, que él no descuida eso, ¿no? Las fuerzas del cielo, siempre está hablando en esa dimensión. Ahí es donde nosotros nos descuidamos también, ¿no? En dar una respuesta también en ese nivel, en esa dimensión, que era la que se estaba jugando. Pero sabemos que se queda sin pie, se queda sin territorio, o sea, se queda sin esto, la tierra real, ¿no? El territorio. Entonces se queda en una postura teórica, un poco demasiado, paradójicamente, demasiado ideologizado. Esa es la otra cuestión. Hay algo, por ejemplo, que siempre dijo mucho Francisco y que siempre nosotros, no yo en particular, pero digamos, veo los compañeros trataron de ignorarlo como cosa, cuando hablaba en contra de las ideologías, ¿no? Entonces, claro, todos estamos de alguna manera involucrados ahí, entonces es muy incómodo. Pero está muy bien. Lo dijo después en uno de esos 4 parámetros que usó, que la realidad es superior a la idea. Claro. Y eso es un ataque directo a la ideología. La ideología dice, la idea es previa a la realidad. O sea, la idea transforma la realidad. Sería una postura ideológica. Yo soy marxista-leninista, qué sé yo, esto que está acá no es el mundo que yo quiero, lo niego y lo combato con mis ideas. Esa es una tragedia siempre. Siempre es una tragedia que termina mal. Todas las propuestas. Y la propuesta de este canalla es una propuesta totalmente ideológica, como cualquier partido marxista-leninista, digamos, en sentido inverso. Pero es una propuesta ideológica que no tiene en cuenta la realidad. Insólitamente. Trabajó sobre la realidad, se montó sobre la realidad, la usó, y ahora está planteando una superrealidad, una especie de utopía que es invivible.
De ahí que su no batalla tiene- cultural. Claro, la idea de una batalla cultural. Tener que dar una batalla cultural, eso más allá de Gramsci y todo lo que digamos, Sí. pero siempre es penoso y siempre es perdidoso. Cuando uno dice que va a dar una batalla cultural, la va a perder directamente. Eso sea, podemos dar por descontado. Nos Enunciar pasó a una nosotros. Sí, sí, claro, por Nos eso pasó a nosotros. enunciar una batalla cultural ya es ir a perderla. Sí, directamente. La Ajá. batalla cultural se gana y no te das cuenta. Claro. Y ganás y transformaste la realidad. Y de repente tenés sucedió. Claro, Sí. y sucedió. ¿Cómo fue esto? Y bueno, ¿viste? Entonces después hace la teoría de la batalla cultural. Claro. Pero primero tenés que ganarla. Y entonces, porque si no, la otra es pura ideología. Ajá. O sea, ideológicamente vamos y le damos a Darín, le damos a Coso, ¿viste? A Maradona, los A transformar emblemas, la ¿viste? realidad a Claro, partir y de- esa es una estupidez, ¿viste? Lo que haces es ganarte gente en contra, nada más. Y así que bueno, yo eso lo veo bien, digamos, de batalla cultural estamos satisfechos, estamos muy bien pertrechados. Si sabemos mirar a nuestra historia y no nos ganan las capturas ideológicas, que es lo más grave que siempre nos pasó al peronismo, siempre terminamos los tiros matándonos entre nosotros, ¿eh? No es joda. Porque por capturas ideológicas. Porque uno decía que el peronismo era de izquierda, el peronismo bueno y el peronismo malo de derecha, y viceversa. Dos estupideces de las cuales tendríamos que ya haber aprendido, creo que lo hemos hecho, ¿no? Daniel, un gustazo charlar con vos. Gracias por haber venido a la mañana de por favor, Gelatina. gracias por la invitación. Un aplauso, amigos y amigas, para Daniel Santoro Gracias. en la mañana de Circo Freak. Muchas gracias.